Bueno, no, eh, puse un título bastante general a la presentación, pero más o menos o básicamente se va a tratar un poco sobre la sequía y la escasez en el oeste de Argentina, en particular en la provincia de Mendoza, pero un poco también tocando la experiencia personal que tuve con algunas autoridades acá en la provincia, en particular con el Departamento General de Irrigación, donde voy a comentar más o menos cómo fue la interacción en los últimos años, eh, desde el punto de vista investigador, tomador de decisión, como para que vean cómo funcionó si funcionó la dinámica o dónde estamos parados o qué oportunidades hay para seguir avanzando, ¿no? Como para poner un marco conceptual de dónde estamos parados, mi región de estudio va básicamente desde los 30 sur hasta los 37 aproximadamente, cubriendo parte de las cuencas de las provincias de San Juan y Mendoza. Y esas provincias utilizan la mayor parte del agua para el desarrollo de las actividades socioeconómicas, que son básicamente la producción de vinos, olivas, y otro tipo de frutales y hortalizas. Y ese aporte, el agua, para llevar a cabo esas actividades, viene básicamente asociada al deshielo, al aporte nival de invierno y ocasionalmente al aporte glaciar, en los casos en los cuales hay años extremadamente deficitarios en cuanto a la acumulación de nieve. Entonces, fíjense que el mapa muestra las regiones, hay unas regiones como sombreadas en verde oscuro, que son donde se ubican los oasis irrigados y donde se concentra la mayor cantidad de la población de la región. Entonces, fíjense que son áreas muy pequeñas que concentran casi todo lo que hace que funcione la provincia, están pululando acá en estas áreas verdes oscuras. Así que todo el sistema de irrigación va a estar más o menos concentrado en esas regiones y no obstante, ¿no? En las regiones aledañas no es que no hay cultivos ni nada, sino que no corresponden esas áreas a los oasis irrigados, como que cada uno tiene que ver de dónde saca el agua. El problema es que hace unos 12 años hubo la generación de una sequía donde los acumulados de nieve estuvieron bastante por debajo de lo normal. En toda la zona de la cordillera, en esta franja, y también en algunos años elongándose hacia lo que es el norte de Patagonia. Eso afectó, bueno, básicamente la disponibilidad de agua para irrigar todas estas zonas cultivadas, pero también cuestiones vinculadas al turismo, el turismo invernal. En muchos casos, muchos inviernos no pudieron funcionar los centros de esquí, por ejemplo. El caso de las leñas tal vez eh, es como un outlier, porque ellos tienen un cañón que genera nieve y al menos una pista la tienen como habilitada, pero por lo general el resto de los centros de esquí está como al horno. Y después, bueno, esa condición de sequía exacerbó una disputa histórica de agua en la cuenca del río Atuel, que es esta, que si seguimos el recorrido de la cuenca, imaginamos el mapa, va a parar como al noroeste de la provincia de La Pampa. Y bueno, ahí hay una disputa por el tema del agua, donde La Pampa reclama que Mendoza se quedó con toda el agua. Acá, previo a esta zona de oasis irrigado, que es el Oasis Sur, hay 4 embalses que también usan agua o almacenan agua para después distribuir esa agua sobre este oasis. Y bueno, toda esa situación como que exacerbó cuando el agua sobra, y sí, capaz que largan algo, pero cuando falta, chao. Y eso, bueno, acá había un sitio Ramsar con humedales y demás, y todo eso se deterioró bastante en los últimos años. Y bueno, como para que vean, esa es como la película en la actualidad. Estas fotos son del embalse de Potrerillos, que queda como a 45 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza, donde
a fines del mes pasado registró su mínimo de volumen acumulado desde que se puso en funcionamiento en el 2003. Así que está muy compleja la situación desde el punto de vista de la disponibilidad de agua. Entonces, fíjense que si hablamos de sequía, tenemos que tocar muchas componentes del ciclo hidrológico, porque podemos partir de, siguiendo este esquema donde lo tomé de un paper que no solo considera la sequía como un proceso natural, sino como un proceso afectado por cuestiones antrópicas. Entonces, si nos paramos desde la variabilidad climática, no voy a ahondar demasiado al respecto porque no viene al caso, pero lo hemos estudiado, cuáles son los forzantes involucrados en la falta de nieve o en el déficit en las precipitaciones invernales. Que eso desarrolla lo que es una sequía meteorológica o sequía de nieve, también se la denomina snow drought. Después, bueno, si vamos propagando esa señal de la sequía en las distintas componentes del ciclo hidrológico, aparece la sequía asociada a la humedad del suelo, que en algunos casos también se llama sequía agricultural, sequía hidrológica, cuando ya el déficit afecta a los caudales de los ríos, y después, bueno, hay impactos tanto ecológicos como socioeconómicos que determinan esa sequía. Entonces, con este esquemita más o menos, yo voy a mostrar qué es lo que se observó con foco en los últimos 12 años en este periodo de sequía, y después voy a retomar esta como para ver dónde estamos parados y qué nos falta y qué no respecto a este cuadrito. Entonces, si miramos a la cordillera como el desencadenante de la sequía, porque es el comienzo de la sequía meteorológica, vemos, acá tenemos anomalías del acumulado de nieve, y vemos que desde el año 2010 casi todos los sitios, estos 5 sitios están como distribuidos entre Mendoza y San Juan. En la mayor parte de estos últimos 12 años, todos los sitios mostraron condiciones de déficit, valores negativos en el acumulado de nival. Por ejemplo, acá hay 2 imágenes de la cordillera en un año donde hay superávit de nieve y en un año donde hay déficit de nieve. Esta imagen es del año 1996, que es más o menos esta anomalía, que fue la más marcada, por lo menos desde los últimos 30 años. Mientras que esta creo que es del año 2004, 2005, tiene que ser alguno de estos años de superávit. Entonces, vemos que hay una cierta variabilidad, pero este último periodo, desde el 2010 hacia acá, de consecutivos años con acumulados de nieve por debajo de lo normal, no se había observado, por lo menos desde que hay registro instrumental, que es donde los registros instrumentales comienzan rutinariamente en estos 5 sitios en el año 89. Así que ya empieza si me voy a la parte asociada a los tomadores de decisión, ya empieza como a hacer ruido que no sea un evento particular, sino que sea un evento multianual, de una duración bastante prolongada. Entonces, uno cuando esperaría que la cosa termina, hay forzantes que hacen que el fenómeno continúe. Eso obviamente se trasladó, ese déficit de nieve es el principal motor del déficit de los caudales de los ríos. Entonces, también, no voy a entrar en detalles qué es esta serie temporal, después lo voy a mencionar más adelante, pero fíjense que barritas amarillas, rojas y naranjas me dan idea de que los caudales estuvieron por debajo de los valores normales. Y de nuevo, si miro del 2010 en adelante, tengo una preponderancia de barritas donde tengo muchos déficit en los caudales de los ríos en la región de Cuyo. Entonces ya estoy propagando de la sequía meteorológica a la sequía hidrológica. Puedo mirar, como otra componente del ciclo hidrológico, agua subterránea. Esos datos están disponibles, pero no tanto, porque por lo general los datos de agua subterránea los utilizan las empresas embotelladoras de agua mineral, y no suelen darlos a conocer. Y después hay otro tipo de mediciones un poco más discontinuas y dispersas en el espacio que también las tienen los organismos encargados del manejo del agua. Pero fíjense que acá tenemos el nivel piezométrico, que da idea de dónde está fluctuando la napa.
Y fíjense que del 2010 en adelante, de nuevo, vemos ese salto en ese nivel que no solo indica que dejó de nevar, o nieva menos que lo normal. Los caudales superficiales se vieron afectados y además el agua subterránea se vio afectada. Y si vamos a los cuerpos de agua superficiales, así como les mostraba la imagen de Potrerillos, en este caso es una laguna que no tiene ningún tipo de embalse río arriba. Sobre esta laguna desemboca el río Malargüe, se llama Laguna de Llancanelo, queda en el sur de Mendoza, y fíjense de nuevo la diferencia tomando imágenes satelitales entre años relativamente ricos en cuanto a las nevadas, el año 84 en este caso, versus año inmerso en este periodo de 10 años de déficit. Así que todas las componentes del ciclo hidrológico se resintieron. ¿No? Tampoco voy a mencionar nada de los glaciares, pero imagínense que se hace 10 años que nieva por debajo de lo normal, ya el insumo para que los glaciares crezcan desaparece o está muy limitado. Y después hay que superponerle al glaciar el tema de la temperatura. O sea, la isotermia de 0 grados cada vez más arriba, eso hace que, de algún modo, el aporte glacial salve un poco la situación de déficit porque están mandando agua a los ríos, los glaciares. El tema es que yo para recuperar un glaciar necesito muchísimos años de nieve por encima de los valores normales y eso, no, en función de las proyecciones futuras, sabemos que no lo vamos a tener. Entonces, como que el sistema está quemando reservas para sobrevivir y la cosa empieza a complicarse en cuanto a la disponibilidad de agua, no solo actual, sino mirando a futuro. Entonces, si hago el repaso de lo que conocemos y lo que no de este cuadrito, la parte de la variabilidad climática la tenemos bastante aceitada. Si es atribuible a un factor antrópico o no, ahí diría que hay evidencia, pero falta todavía, me parece, hacer estudios para ver qué tanto las actividades humanas fueron causando. Bueno, Lean está ahí mirando y él es uno de los que justamente analizó este tipo de contribución. Eso desencadenó una sequía meteorológica desde el punto de vista de la falta de nieve. Sabemos que hay... voy a ir para acá, para este lado. Así como para tener en cuenta las actividades humanas que se llevan en Mendoza. En cuanto al uso de suelo, ya vimos que está todo refragmentado. O sea, tenemos puchitos de territorio que tienen mucha agua disponible, o por lo menos tienen agua para irrigar y para llevar a cabo sus actividades, y puchitos de territorio, o grandes extensiones del territorio, que no. Entonces, le puse conocemos y no conocemos. ¿Por qué? Porque lo que estuvo pasando es que los productores se dieron cuenta que el vino de calidad, o sea, pensemos que Argentina exporta vinos relativamente desde hace muy poco tiempo, si lo comparamos con otros países productores de vino a nivel mundial. Entonces, empezó a tomar relevancia por ahí el vino de altura. Entonces, los productores empezaron a dar cuenta de que no, el vino de llanura, que está a 700 metros de altura, la viña, todo bien, pero el vino de altura es como el vino de 100 puntos de los enólogos top. Entonces, empezaron a mover toda la producción de vinos como río arriba. De esa forma te garantizás como amplitud térmica, que es lo que le sirve a la uva para sacar vino de calidad, porque mientras vos escales en altura vas a tener, como dentro de todas las noches frescas, en la llanura estás medio complicado. Y después disponibilidad de agua, porque te vas casi a la cabecera de la cuenca a obtener el recurso. Entonces, ese agua no pasa por todo el sitio irrigado y sos el último de la fila para obtenerla. Entonces, hubo una transformación desde el punto de vista del uso del suelo, del uso de la tierra, que todavía es un proceso que se está llevando a cabo. Entonces, está ahí como que sabemos algo, pero no sabemos del todo cómo puede eso influenciar en términos de... Seguro que va a haber una influencia en términos de
de la disponibilidad de agua, y obviamente los terrenos que estaban en la zona de llanura o fueron abandonados, o incluso los productores por ahí ganaban menos cosechando la uva que pagándole al... Salía más caro pagar que vender la uva. Entonces era como para venderlo y ya. En cuanto a la irrigación, a ver, acá le puse un signo de interrogación. Respecto a los procesos asociados a la irrigación, también sabemos, pero no sabemos. Sabemos que hay que... La mayor pérdida de agua en la provincia se da por irrigación, porque no todos los canales están impermeabilizados. Entonces, si del embalse salen 10, al regante le llegan por ahí 4, al primero, y al último le llega a nada. Entonces, es todo un tema esto de la irrigación, mejorar la eficiencia y demás. Ahora la provincia se embarcó en un proyecto con investigadores de Israel, donde hubo una visita del gobernador a Israel como para aprender de las técnicas para optimización del riego y demás. Pero bueno, eso en teoría, de acuerdo a este cuadrito, desencadenaría lo que es la sequía de humedad de suelo. Le pongo signo de interrogación porque como está tan fragmentado y tan localizado esas porciones de irrigadas, no hay datos in situ casi, y los datos para utilizar a partir de sensores remotos no necesariamente son los más adecuados para caracterizar este tipo de eventos en ese tipo de superficies, en ese tipo de heterogeneidad en el terreno. Entonces, acá como que tenemos un interrogante para ver si es factible de detectar o declarar una sequía asociada a la humedad del suelo o a una sequía desde el punto de vista agricultural. Después viene la construcción de embalses, que también tenemos alguna idea de cuál fue el rol en exacerbar las condiciones de sequía, y el caso de La Pampa tal vez el más emblemático, pero voy a mostrar otro un poquito más adelante, que la misma Mendoza como que se auto boicotea y destruye o genera impactos ecológicos. Entonces, acá vos te garantizás agua, como río arriba, pero deteriorás todo lo que pasa arriba abajo. Seguro que la parte de sequía hidrológica la tenemos bien aceitada. No tenemos mucha idea de la extracción de agua subterránea. Ahí como que falta bastante investigar. Todo esto obviamente va a desencadenar impactos ecológicos que algo conocemos, pero no del todo, y impactos socioeconómicos que también está esa disyuntiva. Entonces ahora, bueno, la presentación como que la armé de atrás para adelante, y ahora voy a definir qué es una sequía hidrológica, como para que entiendan que lo que yo definí como sequía hidrológica, los tomadores de decisión no lo tenían en cuenta. Entonces, la sequía hidrológica se refiere a la falta de agua en el sistema hidrológico que se manifiesta en un caudal anormalmente bajo en los ríos y en los niveles de lagos, embalses y aguas subterráneas. O sea que compila, esta cajita compila lo que le pasa a los embalses, lo que le pasa a los lagos, lo que le pasa a los humedales, lo que le pasa a cualquier parte del sistema, del ciclo hidrológico. Para eso yo caracterizo la sequía. Yo tengo que decir, a partir de algún indicador, cuándo empieza la sequía, cuándo termina, si es que termina, y cuál es el déficit de agua que tengo. Y eso lo puedo hacer para cualquier componente del ciclo hidrológico. Yo, a partir de la disponibilidad de datos, elegí el agua superficial, que era la componente más factible para utilizar, y es la componente como más intuitiva para también transmitir la idea a los tomadores de decisión. Entonces, básicamente hay un manual de la Organización Meteorológica Mundial que tiene indicadores e índices de sequía, y yo me centré en índices basados en umbrales, en percentiles de excedencia, donde yo digo, bueno, corto en el 70, 80, 90, y digo, de acá para arriba hay sequía, de acá para abajo no. O índices estandarizados, que son índices que justamente estandarizan la variable que yo considere para hacer comparables todas las mediciones de caudal. Yo me estoy como independizando del valor de caudal de cada uno de los ríos de la región.
En cambio todavía tiene los índices pasados en umbrales todavía me deja calcular algo que es el volumen, que si yo me paro en el valor actual del caudal del río y le resto el valor umbral, yo puedo calcular el volumen que me falta para llegar al nivel normal. Entonces, puedo, por este lado, obtener un volumen deficitario, que por este lado no, pero, bueno, cada índice tiene como un pros y un contra. Y este es el tipo de grafiquitos que podés obtener con índices basados en umbrales variables, donde, por ejemplo, nosotros caracterizamos la cantidad de días que los caudales estuvieron por debajo de un determinado umbral. En este caso es el umbral del percentil 70. Y lo mismo para el déficit acumulativo. El volumen deficitario acumulativo, yo día por día de cada uno de los años voy y digo, bueno, este río estuvo, no sé, 20 metros cúbicos por segundo por debajo del valor umbral. Tal día, el día siguiente tanto, al día siguiente tanto, sumo todo ese déficit y bueno, escupimos ahí en un diagramita. Y acá, bueno, en el eje Y X están los años y en el eje Y todos los ríos de la región ordenados de norte a sur. Y después podemos hacer este tipo de series temporales, como todos los ríos tienen un comportamiento homogéneo muy fuerte, todos dependen de la misma nieve en la cordillera, así que cuando no hay nieve, todos los ríos disminuyen, cuando sobra nieve, todos los ríos aumentan. Entonces podemos ver este tipo de variabilidad interanual o decadal en el caso de la sequía. Y en cuanto a los índices estandarizados, ya se trabaja en escala mensual. Valores positivos del índice me dan que los caudales estuvieron por encima de lo normal, valores negativos por debajo, entonces podemos ver también esa variabilidad interanual, ver este periodo de los últimos 10 años de déficit, y si lo podemos calcular para cada uno de los ríos, cuántos estuvieron, o qué porcentaje de los ríos estuvieron con superávit o con déficit y demás, y hacer este tipo de grafiquitos, es lo que la gente quiere ver cuando querés ejemplificar qué tan inusual es la sequía actual, por ejemplo, en el contexto de los últimos 50 años. Y fíjense que acá está un río en particular seleccionado y detrás hay 14 líneas grises, y fíjense que todos van más o menos respetando esa variabilidad interanual, lo cual da cuenta de la homogeneidad en el comportamiento de estos ríos. Y si miramos, bueno, esto como les dije lo podía aplicar a cualquier otra componente del ciclo hidrológico, así que para un trabajo que publicamos en el año 2017 estandarizamos el tamaño de la laguna de Yancanelo, esa que estaba al sur de Mendoza, que tiene la particularidad de ser la casa de estos flamengos rosados que vienen de las lagunas altiplánicas en el sur de Bolivia y norte de Chile, migran, tienden a irse a Melincuén. A veces anidan en Mar Chiquita, en Córdoba, y vienen para acá, para el sur de Mendoza también. Bueno, analizamos todo ese tipo de fluctuaciones para esta laguna con el caballito de batalla de decir, bueno, ¿qué le va a pasar a esta población de flamencos? Si le sirve o no, que haya agua, que no, demás. Y este también, alguien et al, porque todavía no definimos el orden de los autores y demás, pero también analizamos imágenes satelitales de un humedal que está como al extremo noreste de la provincia de Mendoza. Eventualmente en algún punto, allá lejos en el pasado, se unían el Mendoza y el río Mendoza y el río San Juan, y después venían aportes de otros ríos, también de San Juan y de Mendoza, en lo que forman el río Desaguadero, que como su nombre lo indica, desaguaba todas las aguas de los ríos de la región de Cuyo. Bueno, ya eso no existe más. A duras penas si tiene agua muy de vez en cuando, y bueno, analizando imágenes satelitales pudimos cuantificar estas diferencias entre, por ejemplo, fines de los años 80, donde ese sistema de lagunas y humedales estaba muy saludable, versus un periodo muy reciente, en el año 2010, por ejemplo, donde la extensión era de solo 5 kilómetros cuadrados versus 276 kilómetros cuadrados. Y también, toda esta zona es sitio Ramsar, entonces me interesa bastante tener en cuenta la variabilidad. El problema que tiene también este sitio, a diferencia de Yancanelo, que no tiene ningún tipo de contribución antrópica, es que
esto está, imagínense que si el río Desaguadero desagua todos los ríos de Cuyo, ahora todos esos ríos tienen embalses, tienen toda esta distribución de agua para la irrigación y demás. Entonces, lo que llega acá es como el sobrante del sistema. Entonces, llega agua en mala calidad, salobre, llega agua cuando sobra el agua. Si el embalse está lleno, larga. Y si las necesidades de irrigación están satisfacidas, larga de nuevo y llega a esta región. Entonces es muy esporádico el aporte de agua a este tipo de humedales, sobre todo por culpa de la componente antrópica. Entonces, yo ya venía con todo ese bagaje investigado, y un día, en el 2018, me dicen, el Departamento General de Irrigación me invita a un taller. Entonces, se me ocurrió mostrar todo esto que le estoy contando a ustedes. Se me ocurrió decir, miren, yo trabajo con estas series de caudales, que ustedes las conocerán, aplico estos índices, obtengo estos resultados, estos mapitas de colores, qué sé yo, me ocupo también del agua superficial en cuanto a las lagunas y demás, y algo del agua subterránea cuando tenemos datos. Tuvo tanto éxito que una persona se interesó bastante y algo curioso me dijo, todo lo que tengas publicado, dámelo. Dame todos esos papers, no importa que estén en inglés, en el idioma que estén, dámelo, resumen de congreso, todo. Dame todo lo que tengas, nosotros los vamos a analizar, porque esto es súper interesante. Le pasé todo, sin esperanza nada. O sea, no me quiero hacer cargo de haber movilizado una fibra en un organismo provincial, pero me parece que algo aporté desde lo que hacía. Y a partir del año 2021 cambió, este organismo hace todos los octubres un pronóstico de caudales, donde sobre todo a los regantes les interesa saber qué disponibilidad de agua van a tener en la temporada en la cual la necesitan, que es ahora en los meses de verano. Y me desayuno que en el año 2021 empiezan a utilizar el término sequía hidrológica. Antes, el pronóstico se clasificaba en caudales extraordinarios, ricos, medianamente ricos, medios, medianamente pobres, pobres y secos. Con umbrales raros, medio arbitrarios, no había como una investigación científica detrás para clasificar cuándo un río tiene superávit de agua o cuándo un río tiene déficit de agua. Entonces, a partir del 2021 empezó a utilizarse el término sequía moderada, sequía severa, sequía extrema. Se empezaron a utilizar los índices estandarizados, recomendación de la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, como que siento que hubo un granito de arena ahí que se puso y que sirvió para cambiar algo. No sé si esta clasificación es más entendible que esta. Para mí, sí, porque la vengo utilizando hace muchos años, y ahora se adoptó y parece que va a seguir por este camino. Así que esa es un poco una actividad que me dio mucha satisfacción que haya sucedido. Y hace 10 días me convocan la abogada del Departamento General de Irrigación para plantearme algo relacionado a la ley de aguas de la provincia. La ley de aguas de Mendoza data del año 1884, y esta es como la foto de la primera hoja de la ley. Y hay un artículo, el artículo 162, que dice lo siguiente: siempre que en épocas de escasez extraordinaria el agua de un arroyo, de un río y sus afluentes sujetos a creces periódicas no alcance para la dotación permanente a razón de 1 litro por segundo por cada hectárea de un terreno de regadío, se establecerá el aprovechamiento por turno entre todos los interesados que rieguen por el arroyo, el río o sus afluentes mientras dure la escasez. Entonces, pregunta a la abogada, obviamente no tiene por qué tener idea de aspectos hidrometeorológicos de la situación, pero es interesante que no existe una definición de escasez extraordinaria. Y
cuando ella nos cuenta, mirá, yo me junté con, no sé, 50 abogados y tenemos todos definiciones distintas de escasez extraordinaria. Y, por ejemplo, ella me dice, para mí sería una escasez extraordinaria sería que se rompa el dique Potrerillos. Se rompe el dique, se te va todo el agua, listo. Eso es escasez extraordinaria, porque te va a faltar agua por un fenómeno que fue fuera de lo común. Como que el extraordinario para ellos es ese tipo de cosas, que haya un sismo de 10 grados, se rompa el embalse, se quede sin agua o sin disponibilidad de agua almacenada, y chao, eso me va a dar una escasez extraordinaria. Entonces, la pregunta es, me hace la pregunta, para ustedes, ¿qué es escasez extraordinaria? ¿O es válido este artículo? Porque la verdad es que desde el año 1884, imagínense que se modificó 130 veces la ley. Y se fue como ayornando. No es posible que se maneje el agua. ¿Cuántos habitantes habría en Mendoza en 1884? 100.000 en la provincia. Y ahora son 1.700.000, casi 2 millones. Entonces, imagínense que el uso del agua es totalmente distinto. El vino ahora se exporta. Entonces, hay tecnificación, hay mucho avance respecto a cómo se usa el agua. Así que están buscando cambiar este término. Y yo le digo, para mí, tendría que ser algo como, si lo miramos desde el punto de vista climático, lo más parecido a extraordinario para mí es extremo. Que no sé si te deja, en el fondo, esa ambigüedad de asociarlo a algo, a un fenómeno fuera de lo común que no sea puramente climático. Porque, por ejemplo, no sé, no se me ocurre un evento extremo asociado a un terremoto o una actividad humana sobre la atmósfera. No se me ocurre. Un evento extremo sabemos que lo podemos definir como algo que supera un determinado valor o que está por debajo de un determinado valor. En cambio, el extraordinario tal vez hace un poco más de ruido a que puede ser algo fuera de lo común que no te lo esperás y que no necesariamente pertenece al sistema, como por ejemplo ese terremoto que te rompa la represa. Desde el punto de vista de la atmósfera, no sé si existe algo así. Están como estas sorpresas, estos eventos que uno no se espera, pero yo no necesariamente dejo de cuantificar si es extremo o no, porque le pongo un valor umbral y ya. Así que esa era como una de las primeras preguntas que tenían. Después, mientras dure la escasez, ¿cómo hago para determinar su duración? Bueno, necesito ir a los índices. Necesito poder cuantificar este fenómeno de sequía extrema, si se quiere. Ahora podríamos decir que el artículo debería decir sequía extrema. Entonces, sequía extrema, yo agarro el índice, por debajo de este umbral, listo, vos declarás condición de sequía extrema. Eventualmente, cuando el índice vaya para arriba y salga de ese umbral, vos decretás la duración del periodo de sequía y listo, mientras dure la escasez ya está. Y la cuestión más álgida o el porqué de la pregunta de todo esto es el riego por turno. Mendoza riega por turno más o menos desde hace 80 años. Y como que nadie puso el dedo en la llaga de decir, ¿por qué se riega por turno? Si en realidad no hay escasez extraordinaria. ¿Cuándo hay escasez extraordinaria? Como que es raro. Mendoza riega por turnos y no necesariamente todos los años hubo escasez extraordinaria. Entonces, cualquier regante podría ir al departamento de irrigación a decir, vos me estás dando riego por turno. O sea, riego por turno es cada 15 días te largo agua. Riego sin turno es te doy cuando te largo agua todos los días, un poquito y ya. Cualquier regante podría ir ahora al departamento de irrigación a decir, a mí no me corresponde por turno porque el artículo 162 dice que eso me corresponde en condiciones de escasez extraordinaria y ahora no hay escasez extraordinaria. Hay escasez o hay sequía, si querés, severa, pero no extrema. Entonces, se están buscando
están buscando tratar de atajarse de esa problemática que se va a venir, porque el riego por turno como que llegó para quedarse, pero yo a la sequía no la puedo catalogar como extrema de acá al infinito, porque no va a ser así. Los periodos para determinar condiciones de sequía se van a ir moviendo en el tiempo. De acá a los próximos 20 años, mi climatología va a ser distinta a la climatología actual. Entonces, hay mucho interrogante detrás, como que ahora necesitan modificar la ley en función de todos estos términos nuevos que aparecieron en la literatura científica. Así que, bueno, estamos como trabajando o tratando de dar aportes en este tipo de cuestiones para mejorar el aporte, como para hacer algún aporte de la ciencia hacia la política. Creo que esa es la última. No, tengo una más. Entonces, cuando a mí me preguntó me hizo el tema de sequía extraordinaria, yo pensé en este grafiquito que también lo había mostrado ahí en el Congremet, donde tenemos la reconstrucción del índice de severidad de sequía de Palmer para los últimos 600 años, y el periodo actual es el más severo de los últimos 600 años. Entonces, también pensaba, ¿es esto extraordinario en el contexto de los últimos 600 años? ¿Es esto extremo? ¿Qué es? Hay una sutileza, una diferencia de palabras, pero te hace a la modificación de una ley que te hace que te evites como 10.000 juicios en contra del organismo. Entonces, es algo como que también nos llevamos a casa para pensar. Para mí, lo extremo, yo les dije, para mí lo extremo es que nieven de nuevo 5 metros en la cordillera, porque mirando las proyecciones futuras sabemos que no va a suceder, o sea, va a ser muy improbable, va a ser prácticamente algo muy fuera de lo común. Entonces, nada, quería sintetizar con esta última diapo. En realidad tengo otra más, pero no va relacionada con el tema del agua. Si quieren, la comento, pero no sé, si tienen alguna consulta o quieren hacer una sugerencia o algo. Esa es como mi breve experiencia en Mendoza, vinculado con temas de agua y con decisión en términos del manejo del agua.